Buenos días, queridos hermanos y amigos. Qué lindo cuando el Espíritu va preparando las cosas a su manera, con los medios que Él siempre utiliza, en este caso la alabanza. Cantamos 2 coros. En ambos coros había una palabra que se repite, en ambos coros nos hizo pensar acerca de la verdad. Decía el primer coro, y lo vuelvo a mencionar, porque me gustaría que cuando juntos compartamos hoy la lectura de la palabra, tratemos de llevar las palabras de estos coros a la historia de Jesús. Tú eres poderoso, tú eres majestuoso, tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres invencible. Nadie como tú. Y como Él es de esta manera, que el poeta dice, mi única verdad está en ti. Qué lindo sería que cada uno de nosotros hoy, con la ayuda de la palabra, con la ayuda del Espíritu de Dios, podamos detenernos a pensar acerca de dónde está nuestra verdad. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, eres mi salvación. Eres mi único amor. Si el Espíritu hoy nos lleva a pensar acerca de nuestra vida en relación a la vida de Cristo, si el Espíritu hoy nos lleva a pensar cómo es nuestra relación personal con el Señor, creo que la palabra está haciendo la obra para la cual hoy Él la manda. Decía el segundo coro, lleva mi vida a una sola verdad. Es que hay tantas cosas en el mundo que se nos presentan como la verdad que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Necesitamos el socorro de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea llevada a una sola verdad, a la verdad. Todo lo sabes de mí, decía el poeta. Nada te puedo esconder. Miras mi interior. Cuando veamos la historia de hoy, pensemos en esto. En cómo el Señor sabía todas las cosas a su alrededor y cómo miraba los corazones y cómo sabía lo que había en las mentes. Sin embargo, el poeta dice, no soy nada sin ti. Qué lindo si cuando hoy abrimos la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, pensamos qué somos con Cristo o qué somos sin Él. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que no puedo negar esta realidad. Si el Espíritu Santo hoy nos ayuda a entender cómo nos sentimos cuando la mirada del Señor es puesta sobre cada una de nuestras vidas, entonces vamos a entender que la palabra hizo el efecto para la cual hoy la mandó. Es la fidelidad del Señor que me lleva más allá de lo que yo puedo imaginar. Vamos a ver en Juan capítulo 19 cómo el Señor fue fiel. Fiel a una tarea, fiel a un propósito, fiel a un amor al que nos tenía cada uno de nosotros. ¿Cómo llegamos a Juan 19? Hemos visto el mes pasado, ¿se acuerdan? Juan capítulo 18. Cuando terminamos Juan capítulo 18, nos encontramos con que es un capítulo donde había muchas preguntas y muchas afirmaciones. Había dudas, había interrogantes, había necesidad de conocer la realidad de las cosas. Y nos decía ahí en el capítulo 18, en el versículo 33, entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú, rey de los judíos? El gran interrogante, esa pregunta que había estado latente durante todo el ministerio público del Señor Jesucristo, esos 3 años donde Él recorrió ciudades, recorrió pueblos,
caminó solo para traer un mensaje. Despertó una inquietud, una duda. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Qué interesante que Jesús siempre quiere saber cuál es nuestra opinión, cuál es nuestra relación, cuál es la visión que nosotros tenemos de su persona. ¿Esto lo estás diciendo por lo que pensás? ¿Esto lo estás diciendo por lo que sentís en tu corazón? ¿Esto lo estás sintiendo porque lo descubriste o lo oíste? Te lo contaron, otros lo han experimentado. Cuando seguimos avanzando, al finalizar el capítulo, dice el verso 35, Pilato les respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La gran duda de Pilato. ¿Qué hiciste? Durante estos años, ¿qué delitos cometiste? ¿Qué faltas hiciste? ¿Cuál fue tu agresión? ¿Cuál fue tu pecado? ¿Por qué te traen de esta manera? Y él respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, verso 37, luego, ¿eres tu rey? ¿Qué necesidad espiritual tenía Pilato? ¿Qué necesidad de encontrar una verdad? Había escuchado tantas cosas, pero yo necesito saber la verdad. ¿Cómo me gustaría, querido hermano, amigo en esta mañana? ¿Cómo me gustaría poder saber cuál es tu necesidad? ¿Cómo me gustaría saber cuáles son tus interrogantes? ¿Cuáles son tus planteos? Pero lo importante no es que yo lo sepa, lo importante es que Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, hoy te habla. Y como Dios lo sabe, la mejor cosa que puede hacer Dios es hablarnos de su Hijo. Entonces Pilato dice el 38, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y con esta pregunta que queda latente, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Llega el 39. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ya no lo pregunta. Ya lo está asumiendo. Cuestiona a aquellos que habían entregado a Jesús para matarlo. Y él ya está diciendo, ¿ustedes quieren que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no. No queremos a este. Queremos a Barrabás. Y Juan de una manera muy clara dice, y Barrabás era ladrón. Barrabás era un delincuente. Barrabás era un asesino. Barrabás era un pecador. Barrabás era un sedicioso. Barrabás era un peleador. Barrabás estaba a cargo de aquellos que eran los que provocaban tumultos, disturbios. Era un terrorista. Capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad,
os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Vamos a ir por partes porque siempre el tiempo después nos corre. Así que, así que de Juan tiene que ver indudablemente con todo lo anterior del capítulo 18. Así que a pesar de todo lo que Pilatos intentó, tuvo que tomar a Jesús y lo tuvo que azotar. Terrible decisión de Pilato. El azote era algo previo a la crucificación. La crucifixión sabíamos que era un castigo, una muerte, pero tenía algunos pasos previos. Era el castigo corporal, era el azote. Por lo general se ponían de acuerdo dos soldados y cada uno azotaba a un lado de la espalda. Cada uno utilizaba un látigo de una construcción muy especial. Ya hemos escuchado eso, lo hemos oído en muchos mensajes. No voy a detenerme en ese detalle. Pero lo mandó a azotar. Él tomó a Pilato, tomó a Jesús y lo azotó. Pilato mismo. Sus soldados se burlaron. Le cambiaron el atuendo, le pusieron una corona de espinas, le pusieron un cetro. ¿Por qué Pilatos hizo esto? ¿Acaso no estaba convencido de su inocencia? Uno recorre el capítulo anterior y en más de una expresión Pilato lo dijo: no encuentro delito alguno, no encuentro falta en él. ¿Por qué lo hizo? Porque de alguna manera Jesucristo fue fiel. Fue fiel a su propósito, fue fiel a su decisión. Fue fiel a su convicción de venir a dar la vida por cada uno de nosotros. Y tenía que sufrir, tenía que padecer. Tenía que sentir estos latigazos. Tenía que padecer la burla. Tenía que cumplirse la profecía de Isaías, capítulo 53, verso 5, por cuya herida ustedes van a ser sanados. No quiero entrar en el detalle de la piel lastimada, la sangre chorreando, que se veían hasta los músculos, las venas. No. Esa herida fue la que me curó a mí. El profeta la había anunciado siglos antes. Pedro lo toma en su epístola y dice: por esa herida ustedes fueron curados. Y él se basa precisamente en Isaías: fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Nuestro castigo cayó sobre él. Nuestras rebeliones llevaron a Jesús a sufrir. ¿Cómo no entender que lo hizo por amor? Habiendo visto la trayectoria de Jesús durante estos años de ministerio, habiendo enseñado con autoridad, habiendo curado a los enfermos, habiendo mostrado amor y misericordia, habiendo alimentado a multitudes, ¿cómo le pueden hacer esto a Jesús? Es que era parte del plan de Dios, mostrar nuestra perversión, mostrar hasta dónde nosotros caemos.
Mostrar hasta dónde nuestro corazón está lejos de Dios. Nada más que elocuente que estas escenas, que algunos fueron testigos oculares, pero que nosotros lo podemos saber a través de la palabra. Era un acto totalmente ilegal. ¿Cómo Pilato lo sacó a Jesús y lo azotó si él había dicho que no encuentro mal alguno? Si él dijo que era inocente. Terrible. Ese juicio armado, esas mentiras, esos falsos testigos. Pero él no estaba frente al poder religioso, Jesús estaba frente al poder político, frente al gobierno de Roma. Y aún así, cada uno tuvo su papel. Pilato lo azota. Los soldados se burlan. Qué forma más maravillosa que tiene Dios para mostrarnos su gracia. Al ver esta escena de cómo Jesús padeció, hasta dónde el alcance de su amor, hasta dónde su capacidad de perdón, sin límite alguno. Cuando uno ve todo el relato de los evangelios, uno se da cuenta todo lo que Jesús tuvo que padecer. Pero ahora llegó el momento de estas manos duras de los soldados, con corazones duros como una piedra. Y ellos tuvieron un papel en la historia, la burla. Y las profecías decían que esto iba a pasar. El Salmo 22, verso 7, lo decía: todos me escarnecen, todos se burlan, todos me tiran la barba, me tiran el pelo, todos se ríen. Dios lo sabía, Jesús lo sabía, y fue por vos y fue por mí. Verso 3, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y el pueblo lo festejaba, hermanos, y eso es lo triste. Eso muestra la bajeza de la naturaleza del ser humano. Miraban esa escena y se reían y no se daban cuenta que de alguna manera se estaban burlando no solo de Jesús, se estaban burlando de la identidad del rey de los judíos. Y los judíos se reían. Y los judíos lo festejaban. Porque el poder romano, bajo ningún concepto, tenía precio por el rey judío, sea quien sea el rey de los judíos. Y se estaban burlando. Entonces Pilato, dice el verso 4, salió otra vez: mirad, os traigo fuera, para que entendáis. Qué expresión interesante, ¿eh? A ver, si yo les estoy diciendo esto es porque yo lo entiendo, pero son ustedes los que necesitan entenderlo. ¿Qué les está pasando?, le dice Pilatos. ¿No ven lo que ocurre? ¿No ven quién está sufriendo? ¿No saben de su historia? Por favor, entiendan. Eso es lo que dice el verso 4. Ningún mal hallo en él. ¿Lo entienden o no lo entienden? Hermanos, ¿comprendemos esa dureza? ¿Vieron cuántos juegos de palabra? Eso es porque el corazón está duro y las palabras no llegan. Hay una oscuridad en el corazón
Y a veces eso no hace que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Hoy te pregunto, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tus ojos que no te deja ver? ¿Qué hay en tu corazón que no te permite percibir? ¿Qué hay en tu mente que no te permite entender? ¿Por qué preferimos creerle a la verdad del mundo? ¿Por qué preferimos aceptar recetas que vemos que no han funcionado? ¿Por qué no le damos lugar a Dios para que Él cambie nuestra vida? Y dice el versículo 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Los comentaristas tienen varias explicaciones de por qué uso esa expresión. Primero decía, he aquí el rey. Ahora cambió. He aquí el hombre. Tal vez fue una forma sencilla de decir, acá está el acusado. ¿Lo ven? Miren lo que le hice. Miren cómo lo castigamos, miren cómo sufrió, miren cómo padeció. Algunos interpretan que tal vez lo que Pilato decía, por favor miren al hombre, sáquense la idea de que este es un rey. Miren, ven que no es un rey. Por favor, terminen con esto. No lo hagan sufrir más, es un hombre. Es un hombre común y silvestre. He aquí el hombre. Y sin darse cuenta, Pilato estaba dando una gran verdad espiritual. Aquí está el hombre que nos va a representar. Aquí está el hombre que va a morir por nuestros pecados. Porque esta es la solución que Dios encontró. Un hombre que padezca por mí. Un hombre inocente que derrame su sangre. Un hombre que muera y pueda resucitar. El único hombre. He aquí el hombre, sin darse cuenta, estaba diciendo una gran verdad espiritual. He aquí el hombre que va a entrar al cielo y que va a ser nuestro representante en el cielo, preparando el lugar para todos nosotros. He aquí el hombre. Mírenlo como un hombre. Y claro que lo veo como un hombre. Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y como hombre sufrió. Y como hombre padeció. Y como hombre fue tentado en todo, pero sin pecar. Por eso puede representarme. Por eso su sangre derramada en la cruz, de la cual hoy no voy a hablar, porque lo hemos escuchado en Semana Santa y en más de una oportunidad. Esa sangre es la que me limpia de mis pecados. Esa muerte de ese cordero sin mancha, de ese sustituto por mí, es el que da paz a mi vida y me da la certeza espiritual de que estoy bien con Dios. El tiempo avanza, sigamos avanzando. Versículo 6. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Nuevamente. ¿Ustedes quieren hacerlo? Bueno, háganlo ustedes. Y ahí empezó todo un tema, verso 7. Interesante, porque los judíos les respondieron, no, pará, pongamos las cosas en claro. Nosotros tenemos una ley
Y según nuestra ley, Él tiene que morir. Y no pudieron cortar la frase ahí, tuvieron que seguirla hasta el final. Porque si no, esa afirmación no tenía sustento. Dice el verso 7, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Se sacaron la careta. Tuvieron que decir cuál era el gran problema. Hasta ahora nunca habían acusado a Jesús de esta manera. Lo habían hecho en secreto, lo habían hecho de una manera oculta. Había provocado el odio de todos los religiosos con esta afirmación. No nos alcanza el tiempo para ver cada detalle de cada versículo de Juan y del resto de los evangelios, en que Jesús, frente a esta pregunta, siempre no contestaba, tú lo dices. Mi reino es de otro mundo, no es de acá. Pero ya tuvieron que decirle, no, el problema es que es el Hijo de Dios. Se hizo Dios, se hace Dios. Y nuestra ley eso no lo puede aceptar. Claro, esto que para ellos fue algo fácil, fue un problema para Pilato. Verso 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Hoy cantábamos acerca de la paz que nos da cuando nos lleva a la verdad de Jesús. No fue la experiencia de Pilato. En lugar de tener paz, tuvo miedo. ¿Cómo? ¿Cambiaron la acusación? ¿Será cierto entonces que ustedes mismos están creyendo que Él es el Hijo de Dios? Él se hizo Dios. Y yo estoy a punto de condenar a alguien que no es de este mundo. ¡Wow! Le explotó la cabeza a Pilato. Tuvo miedo. Tuvo miedo porque era supersticioso. Tuvo miedo porque sabía de los milagros de Jesús. Tuvo miedo porque en su momento la esposa vino y le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido un sueño, he escuchado cosas, han hablado cosas especiales de él, por favor no te metas con este hombre. Es especial. Ahora los judíos no solo decían que se había hecho a sí mismo Hijo de Dios, es la causa por la cual hay que matarlo. Dice el verso 9, y otra vez entró al pretorio. Va y viene. La incertidumbre del hombre, cuando tiene que tomar una decisión para con Dios, va y viene, busca argumentos, busca excusas, busca cómo darle la vuelta para siempre creer que tiene la razón y que hace bien las cosas. Dice el verso 9, y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, cambió la pregunta. Miren qué interesante lo que le pregunta en el verso 9. ¿De dónde eres tú? Ya no le pregunta quién eres. Eso ya está. ¿De dónde eres? Por alguna razón vamos a pensar que lo que Pilato le estaba preguntando, Jesús, ¿en qué ciudad naciste? ¿Naciste en Belén? No, eso sale de los censos. ¿Ustedes creen que le estaba preguntando, Jesús, ¿dónde te criaste? ¿Dónde pasaste tu adolescencia, tu juventud? ¿En Galilea? ¿En Nazaret? ¿Ustedes creen que eso es lo que le estaba preguntando? No. Le está preguntando, ¿de dónde eres? ¿Eres de este mundo? ¿O eres Dios? Porque Jesús se lo había dicho, si mi reino fuera de este mundo, ahora tendría legiones que me defienden.
seguidores, pero mi reino no es de este mundo, es de otro lugar. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Y esto terminó de romper la relación con Pilato. ¿Por qué? Porque dice el versículo, mas Jesús no le dio respuesta. Y quiero ir terminando. ¿Por qué Jesús no le dio respuesta? ¿Acaso Jesús no quería que Pilato conozca la verdad? ¿Por qué no dio respuesta? Porque se tenía que cumplir la profecía. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No solo enmudeció cuando se burlaban, no solo enmudeció cuando lo castigaban, también enmudeció cuando le pidieron una respuesta, pero ella estaba fuera del tiempo. Pilato había tenido más de una oportunidad de escuchar la verdad. Pilato tuvo más de una oportunidad de aceptar la verdad. Pilato tuvo más de una prueba a favor de Jesús. No lo aprovechó. Pilato, ahora es tarde. No le contestó. Y a veces nos quejamos de los silencios de Dios. A veces nos quejamos porque Él parece estar distante. ¿Por qué no escucha nuestras oraciones, no escucha nuestros clamor? ¿Por qué no nos contesta nuestras dudas y nuestros interrogantes? Y a veces necesitamos ese silencio porque nosotros lo buscamos. Porque nosotros endurecimos el corazón. Porque nosotros no le dimos lugar a la palabra. Porque nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo. No dio respuesta. Y Pilato reaccionó. Pero, ¿cómo no me respondes? ¿A mí no me hablas? El orgullo, la vanagloria que todo ser humano tiene. ¿A mí me querés salvar? ¿Cómo me vas a salvar? Le decimos a Dios, si yo no soy malo, si yo no soy un delincuente, si yo tengo una buena familia, si yo soy trabajador, a mí me necesitas salvar. Esas reacciones que tenemos cuando florece de nosotros el orgullo y la vanagloria. A mí, decía Pilato, ¿a mí no me hablás? ¿Vos no sabés quién soy yo? Le está diciendo a Pilato. ¿Sabés que yo tengo autoridad? Y Jesús lo escuchaba. Yo tengo autoridad para mandar a crucificarte. Yo tengo autoridad para seguir flagelando tu cuerpo. Muchas veces ese castigo previo a la crucifixión terminaba con la muerte. Muchas veces el castigo de los soldados romanos no se detenía hasta que hubiese una confesión. Así era el método del castigo previo a la crucifixión. Muchas veces el castigo era tan intenso para que la agonía de la cruz no durara tanto tiempo. Y Jesús lo sabía, y Pilato también. ¿A mí no me estás contestando? Y Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fue dada de arriba. Pilato, te estoy contestando, ¿de dónde soy yo? Soy de arriba. A mí me envió mi Padre, y mi Padre te dio autoridad. Y vos tenés que ejercerla, y la estás ejerciendo mal, porque me hiciste todo esto sabiendo que soy inocente. Pero no importa,
hacelo, porque para esto vine. Hacelo, porque vine a morir por todos. Y termino con esa expresión que dice Jesús. No da el tiempo para investigar más. El que me ha entregado mayor pecado tiene. Qué expresión interesante la que usa Jesús. A veces estamos muy tentados a pensar en la magnitud de nuestros pecados, la gravedad de nuestros pecados. Nos miramos, nos comparamos. No, yo no hago esto. Yo no hablo de esta manera, yo no actúo de esta manera. Yo no robo tanto como este. Pecado grande, pecado chico. Y Jesús dijo, hay que reconocer algo. Hay algunos que tienen mayor pecado. Pero Jesús no lo está diciendo por la gravedad del pecado, sino por la responsabilidad. Los judíos tenían un pecado mayor que los gentiles, porque los judíos eran el pueblo de Dios. Los gentiles no tenían por qué creer en el Mesías, en el Hijo de Dios. Los sacerdotes, fariseos, escribas, los religiosos, tenían un pecado mayor que el pueblo judío, porque ellos eran responsables de la ley, ellos tenían que conocer las profecías, ellos tendrían que haber identificado las credenciales de Jesús. No lo hicieron. Judas tenía más responsabilidad que otros. Judas estuvo 3 años escuchando las enseñanzas de Jesús. La responsabilidad. Hoy cantamos acerca de la verdad. Cuando Dios te habla una y otra y otra y otra y otra vez, tu pecado es mayor. No porque la cantidad de pecados haya crecido, no porque la gravedad de los pecados sean más grandes, sino porque recibiste luz y no la aceptaste. Porque el Espíritu Santo te habló más de una vez y le diste la espalda. Porque te invitó más de una vez a acudir a la palabra y no quisiste. Porque más de una vez te invitó a orar, a hablar con Él y le rechazaste. No una, muchas. Es grande nuestra responsabilidad. Cuando no le damos lugar al Espíritu Santo. Porque al no darle lugar al Espíritu Santo no le estamos dando lugar al Señor. El único que puede cambiar nuestra vida. Y después de todo este relato, el Evangelio sigue. Jesús salió llevando su cruz. Y Jesús murió. Y todo eso ya lo sabemos. O tal vez no. Tal vez es el momento de preguntar. Tal vez es el momento de ir a la palabra a leer. Te invito a que leas en tu casa el resto del capítulo 19 para que entiendas lo que Jesús sufrió por ti, por mí. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Porque Jesucristo, maravillosa verdad, es la única esperanza en la cual nosotros confiamos. Jesucristo es el único que pudo enfrentar todo esto de la manera que lo hizo, siendo Dios, pero siendo hombre perfecto. Y hoy hemos hablado de su sangre, y hoy hemos hablado de su sacrificio, y hoy hablamos de su entrega. Pero Padre Celestial, sigue latente esta pregunta. ¿Qué pasa que todavía no entendemos?
¿Qué pasa que seguimos preguntándole a Jesús quién eres? ¿Qué pasa que seguimos preguntándole a Jesús de dónde vienes? ¿Qué pasa que seguimos discutiendo y cuestionando la autoridad que tiene Jesús? Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra flaqueza, en nuestras dudas, en nuestras rebeliones. Pero por sobre todas las cosas, si hoy alguien está en medio nuestro que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que todavía no tiene esta esperanza de vida eterna, no tiene esta convicción de que podemos disfrutar y descansar en la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, si todavía no hemos depositado nuestra fe, te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra, que tu Santo Espíritu los lleve a tu palabra y a través de ella seguramente van a encontrar la luz de Cristo, para iluminar el corazón endurecido y oscuro por el pecado. Señor, acompáñanos al regresar a nuestros hogares. Acompáñanos en esta semana para poder seguir disfrutando esta comunión y esta relación que tenemos con Jesús, nuestro Señor. A Él sea la gloria, ahora y por toda la eternidad. Amén.